Esta es la mejor manera de poder obtener la ISO de Windows 11 y este es el mejor primer vistazo a esquinas redondeadas, explorador de archivos, centro de actividades, todo lo que tiene Windows 11. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias totalmente certificadas de CDK Offer y las excelentes promociones que tienen para todos ustedes en junio. Así es que si estás buscando una licencia genuina, totalmente original, totalmente validada, consulta lo que es el sitio oficial de CDK Offer y también los enlaces que te dejo abajo en la descripción con el código de descuento exclusivo aplicable para junio. Ahí puedes adquirirlo, puedes agregarlo a lo que es tu carrito, métodos de compra y métodos de pago totalmente confiables. Así es que ya lo sabes, este video es traído a ustedes gracias a excelentes licencias de CDK Offer. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un magnífico y sensacional video que de antemano ya lo destaco el día de ayer. Pues claro que sí, se filtró lo que es Windows 11 de una manera totalmente inesperada antes del evento del día 24 de junio. Así es que Microsoft se quedó obviamente con la boca abierta. ¿Pero qué ha pasado? Porque ya se filtró este tan esperado Windows 11, así es que ya lo podemos probar, ya lo podemos ahí correr en una máquina virtual. Y bueno, ya lo voy a estar destacando para irme de un solo a lo que es el primer vistazo, el recorrido magnífico, el vistazo desde mi punto de vista acerca de Windows 11, los enlaces para que puedas obtener lo que es esta ISO vía Mediafire y también Mega estarán abajo en la descripción. El método por Mega, ojo, te voy a estar dejando lo que es un video donde apliqué pues en efecto ahí los métodos para que no te salga eso del ancho de banda limitado de Mega. Ya lo sabes, ese tremendo problema. Te voy a estar dejando un video de la solución y si quieres obtenerlo por medio de Mediafire, aunque sin duda seguramente ese enlace será totalmente removido por el servidor, pues mira, corre rápido a poder obtener lo que es la ISO. Enlaces abajo en descripción, enlaces totalmente directos, no hay acortadores ni nada, totalmente directos, así es que es la mejor manera. Luego después probarlo en una máquina virtual y de esta manera estar probando de una manera totalmente eficiente el nuevo Windows 11. Así es que vamos allá de un solo porque ya estoy aquí en lo que es el Windows 11, el primer recorrido, y te destaco que el día de mañana tengo ya un video el cual ya lo tenía a media edición. Ya está totalmente, lo voy a estar terminando bien elaborado acerca de todas las novedades con las cuales, ojo, cuenta Windows 11 y con las cuales va a contar hasta cuando se lance allá por octubre. Hay que destacar que esta ISO que fue filtrada, este Windows 11, hay que destacarlo que esta versión de Windows 11 que corresponde a la versión 21996 en la build de compilación no tiene todas las novedades que estarían llegando a lo que conocíamos como Sun Valley, así es que hay que sacarlo de un solo. Esta no es la build final, no es el sistema operativo como tal, la versión final es una beta, así es que hay que dejar todo eso muy pero muy en claro y hay que sacarlo que obviamente es, pues claro que sí, una beta que tal cual carece de ciertas novedades. Por lo tanto, el día de mañana te invito a que observes ese video, que conozcas todas las novedades que estarían llegando a partir de toda la recopilación de videos que estuve elaborando acerca de Windows Sun Valley. Ya ahora conocemos que es Windows 11, así es que mira, de primera mano podemos observar que en efecto tiene fondos sensacionales. Estos fondos, los cuales ya se pueden obtener, estarán abajo ahí en la descripción. En Drive ya están totalmente disponibles. Podemos observar de primera mano que claro que sí, mira, tremendo, pues muy tremendo lo que es este nuevo menú. Aquí podemos observar el nuevo menú, podemos, pues mira, yo por ejemplo lo tengo ahí en español, algunas partes porque no me lo tradujo todo el sistema. Podemos observar que si yo le doy aquí en más, pues mira, aquí puedo darle en introducción una bienvenida a lo que es el sistema. Y de primer momento podemos observar que dice que vamos a asegurarnos que todo esté completamente configurado. Ahí comienza un poco todo esto y aquí están por ejemplo los archivos, es lo que se está conociendo. Luego después podemos observar que nos dice toda la introducción en cuanto por ejemplo lo que es el navegador Edge Chromium. Aquí por ejemplo
podemos observar que algunas nuevas características añadidas a lo que es este sistema de Windows 11. Vamos a cerrar lo que es esta ventana porque no quiero que se haga demasiado largo ahí el video. Tenemos esto, lo que es el nuevo menú inicio, toda la barra de tareas aquí tal cual centrada. No nos debemos de preocupar porque también podemos posicionarla en la parte izquierda, como he dicho, no hay ninguna clase de problemas. Aquí podemos obtener lo que es apagar, reiniciar de una manera sensacional. Bueno, tenemos aquí varios programas anclados de esta manera. Aquí las recomendaciones de archivos. En la parte, por ejemplo, si nos vamos a ir a configuración, podemos observar que prácticamente es lo mismo. Aún no se han aplicado lo que son los cambios que estarían llegando, que supimos que llegaría ahí a Sun Valley, algunos cambios en cuestión de la configuración, prácticamente todo de manera totalmente similar. Así es que mira, ahí tal cual lo tendríamos. Windows Update prácticamente modelado es prácticamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, si observamos lo que es el centro de actividades, podemos observar que mira, ahí puede ser que haya cambiado un poco. Y mira, podemos observarlo. Hay toques tenues en cuanto a lo que es básicamente los bordes redondeados, las esquinas redondeadas. Son toques demasiado tenues, hay que sacarlo. No hay demasiado que podamos encontrar ahí en cuanto a esquinas redondeadas. ¿Por qué? Porque claro que sí, obviamente falta aún más mejorar esto. No es la build final, es una beta. Podemos ver que todavía existe lo que es el panel de control mejorado en cuanto a iconos, ahí lo podemos observar, mejorado ahí. Podemos observar que si yo le doy clic aquí es la configuración de la barra de tareas, con lo cual aquí puedo jugar con totalmente ahí, por ejemplo, ocultarlo o no. Lo que es, por ejemplo, aquí podemos observar que tengo lo que es este de noticias e intereses, que ya lo tenemos aquí. Se ve sensacional, a ver, se ve indispensable ahí lo que es noticias e intereses, totalmente anclado. Lo puedo observar de una manera totalmente correspondiente. Acá, por ejemplo, la vista en la parte de tareas, y también algo sensacional es que ya nos permite aquí, bueno, ya tenemos esto también de poder añadir escritorios acá de una manera más rápida. Los light tilts, déjame decirte que no se han ido a partir de algo publicado por Windows Later. En la parte de registro aún seguimos y podemos seguirlos manteniendo ahí, así es que esto parece indispensable. Y bueno, como he dicho, estaba en esta parte en la configuración de la barra de tareas, porque aquí de igual manera tenemos todas las, básicamente lo mismo que teníamos ahí en Windows 10. En la parte de background, bueno, aquí tenemos, como he dicho, varios diseños. Aquí, como he dicho, podemos configurarlo a nuestra propia preferencia como un Windows 10 tradicional. De igual manera lo que es el modo oscuro más añadido. Así es que ahí lo tenemos. También los temas que se pueden aplicar, pues mira, de acuerdo a la configuración de tu preferencia. Así es que están enriquecedores también y sensacionales las fuentes. Pues mira, las clásicas y ya introducidas, las últimas que había establecido Microsoft aquí añadidas. Así es que prácticamente aquí no habría demasiado a destacar. En cuanto al explorador de archivos, básicamente tenemos los mismos cambios en cuanto a iconos. Ahí se ven los iconos, los nuevos iconos que sabíamos que iba a llegar a Sun Valley, ya están aquí en lo que es el Windows 11. Así es que mira, lo tenemos aquí. Estos iconos, recordemos que ya lo teníamos en Windows 10 aplicando lo que son pues ahí métodos de personalización a partir de DeviantArt. Ese video te lo voy a estar dejando también abajo ahí en descripción. Y por ejemplo, observamos que cuando le damos ahí, ya lo habíamos visto, en WinBear es la versión Windows 11, no hay ninguna clase pues ahí de falsedad, es Windows 11 la versión Pro. Y sin duda, pues mira, aquí lo podemos observar totalmente corriendo, es la versión DET, obviamente es la versión totalmente beta. Y bueno, hay algo que hay que destacar, que sin duda estarán preguntando muchos cómo le hice para poder activarlo, si el activador de Windows 10 es funcional para este Windows 11. Y déjame decirte que sí, es totalmente funcional. Utilicé lo que es este activador, bueno, ahí lo tenía vinculado, utilicé un activador como es este. Sin duda te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción si lo quieres utilizar. Bueno, ahí te lo voy a estar dejando abajo también en la descripción. Así es que es algo totalmente enriquecedor poder manipular lo que es este sistema. De igual manera, algo importante de destacar es que yo, por ejemplo, lo cambié al idioma de español, apliqué todos los lenguajes, pero algunas partes me las tradujo, otras no tanto. Esto no sé, de igual manera dependerá de los paquetes. Así es que, pues mira, ahí justamente lo tendríamos. Como he dicho, esto es para obviamente los que quieren probar el sistema. No recomiendo que se instalen una PC totalmente desde cero. Yo no lo recomiendo. Es únicamente para probarlo porque sabemos que es una beta inicial y cuenta básicamente con todo
lo que tenemos en Windows 10, toques de diseño sin duda indispensables ahí, y básicamente pues en algunas partes se ven los toques de esquinas redondeadas, en otras partes no, resalten de blancos ahí por ejemplo. También en la cuestión de sonidos añadieron diferentes sonidos. Si nos vamos por ejemplo a los sonidos, podemos encontrar, ahí vamos a estar reproduciendo varios. Podemos observar que hay demasiados, hay varios que ya están totalmente añadidos ahí, que de hecho algunos son varios de los que ya estaban ahí en ese video filtración que lo elaboró Microsoft de 11 minutos, así es que sí había pistas ahí de Windows 11, ahí lo tenemos, así es que están añadidos ahí de manera cuando se arranca lo que es Windows 11, aquí al inicio se pueden comprobar los diversos sonidos con los cuales cuenta este gran sistema, así es que básicamente en esa parte podríamos observarlo. Los requisitos para poder instalar este Windows 11 son los mismos, prácticamente los mismos para un Windows 10 tradicional, así es que no te preocupes absolutamente de nada. Ya para rematar lo que es este video, algo que se me estaba olvidando es que por ejemplo antes en Windows 10 cuando le dábamos clic aquí a la barra de tareas nos aparecían pues diversas opciones ahí para acceder a lo que es el administrador de tareas. En este caso debemos darle clic ahí a lo que es el botón de inicio. Podemos observar que tenemos prácticamente todo. Ahí sí podemos notar lo que son cambios sutiles en esquinas redondeadas. Hay que desacarlo, aquí sí lo podemos denotar. Y bueno, básicamente ahí podemos observar que tenemos prácticamente todo. También los efectos de animación, eso hay que desacarlo, son los efectos de animación añadidos a este Windows 11. Hay que destacar eso muy pero muy importante. Y bueno, aquí tenemos lo que es el administrador de tareas, que básicamente es totalmente muy similar, totalmente lo mismo de un Windows 10 tradicional. Y bueno, de ahí en fuera pues básicamente se le irán añadiendo pues más opciones, más novedades en cuanto se lancen más versiones posteriores. Hay que sacarlo, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción. Y de igual manera, si tienes alguna clase de problemas, déjame saberlo abajo en los comentarios. Indispensable que no te pierdas el video de mañana, donde ahí sí te destaco lo que estaría por llegar y mejorar en este nuevo sistema. Así es que me despido hasta aquí. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, que sin duda es la fuente irrefutable de información de noticias en cuanto a temas de Windows. Me despido hasta aquí. Sí, amigos míos, con esta me despido. Windows 11.